Hola chicos y chicas, en este vídeo, en este tutorial, vamos a hablar de otras herramientas de gestión. En este caso vamos a sumergirnos un poquito, muy por encima, en lo que son las bases de datos y luego en lo que son las presentaciones de datos, ¿vale? Aunque aparentemente cuando veáis la exposición, a lo mejor no penséis que tiene mucha relación, al final, todas estas herramientas de gestión, o muchas de ellas, lo que nos permiten es gestionar una gran cantidad de datos. ¿Para qué? Para luego elaborar informes, hacer presentaciones y presentar esos datos ante eh, una reunión, una clase, un tutorial que hagamos, por ejemplo, para Internet. Es decir, con lo cual, aunque son dos herramientas que aparentemente parecen muy distantes, al final siempre acaban uniéndose. Vamos a comenzar por las bases de datos. Qué son las bases de datos? Bueno, pues la base de datos, una definición que podemos dar. Digamos que una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí, almacenados de una forma agrupada o estructurada en un soporte informático, cuyo objetivo es ser fácilmente procesados. Bien porque los vamos a procesar para manipularlos, bien porque los vamos a procesar, ¿vale? Para realizar informes, como os decía antes. Claro, gracias a estas bases de datos la cantidad, ¿vale? De datos que podemos manipular y con una gran facilidad, ¿vale? Es muy importante. Algunos ejemplos, algunas imágenes, por ejemplo, en este caso son diferentes programas que nos van a permitir gestionar esas bases de datos, ¿vale? Digo, gran cantidad de datos y poder ser manipulados con relativa facilidad, ¿vale? La estructura. Claro, acabamos de decir, vamos a almacenar un montón de datos, pero claro, yo cuando almaceno una cosa, las puedo almacenar de muchas maneras diferentes. Pues igual que las bases de datos, igual que esta gran cantidad de datos, pues hay diferentes maneras de poder guardarlas. ¿Cómo pueden ser? Bueno, pues las bases de datos pueden ser jerárquicas, ¿vale? La información, digamos que tiene una estructura como si fuera un árbol con diferentes raíces que se van ramificando los diferentes datos. Del más grande, digamos, del más importante a los menos importantes. Pueden ser en red, ¿vale? Los datos están mucho más interrelacionados, ¿vale? Hay un nodo de nivel inferior que se puede relacionar con nodos superiores o con nodos inferiores. Relacionales, estas son las más utilizadas, ¿vale? De hecho, los ejemplos que vamos a ver aquí son de bases de datos relacionadas. La información, ¿vale? Se almacena en forma de tablas, ¿vale? Y se pueden establecer relaciones entre esas tablas, ¿vale? Para poder hacer consultas, informes, manipular esos datos. Imaginaos que una tabla de, como ejemplo, para que empecéis un poquito a entender cómo se almacenan los datos en una base de datos. Imaginaos que tengo una hoja Excel, un libro, mejor dicho. Bueno, pues cada una de las hojas de ese libro Excel podría ser una base de datos, donde yo en una guardo, pues por ejemplo, usuarios, en otra países, en otra fechas, en otra, bueno, y a partir de ahí yo puedo hacer interrelacionar, puedo relacionar unos datos con otros. ¿Cómo pueden ser también orientados a objetos? Recuerdo, a lo mejor os suena, hay una serie de lenguajes orientados a objetos. Bueno, pues esos lenguajes orientados a objetos también permiten definir bases de datos con tipos de operaciones especiales que nos permiten manejar los datos de otra manera. Y luego las multidimensionales. Si yo os pongo el ejemplo de una hoja Excel, ¿vale? Tengo filas y columnas, tengo dos dimensiones, pero ¿por qué no meter tres o cuatro dimensiones? Los datos estarían mucho más relacionados entre sí. Ojo, lógicamente, la complejidad del manejo es más grande, con lo cual tenemos que tener muy clara cuáles son esas relaciones, ¿vale? Pero bueno, digamos que estos son los tipos más importantes de bases de datos que tenemos. Como os digo, las relacionales, ¿vale? Son las que os vais a encontrar normalmente. ¿Qué ejemplos qué ejemplos, ¿vale? De base de datos podemos tener? Pues podemos tener Access, podemos tener base, podemos tener el DB2 para grandes sistemas, como pueden ser, por ejemplo, los bancos o las aseguradoras. Digamos que yo tengo los datos y tengo una serie de programas, ¿vale? Que me van a permitir gestionar esos datos. Bueno, pues dependiendo de qué programa use y qué tipo de base de datos use, ¿vale? Pues tendré unos u otros. Como os decía, las más importantes o las que más vamos a usar, por ejemplo, la que vendría, por ejemplo, con el paquete con el OpenOffice o con el Microsoft Office, sería Access, ¿vale? Access es una base de datos relacional donde yo creo diferentes tablas. ¿Cómo? ¿Cómo las voy a crear? Bueno,
Pues con una serie de campos, es decir, imaginaros que tengo nombres, apellido, DNI, fecha de nacimiento y sexo. Esos serían los campos que tendría que rellenar dentro de mis registros. Y cada registro sería cada una de las filas, cada uno de las personas que va a pertenecer a mi base de datos. ¿Vale? Claro, ¿cómo pueden ser esos campos? Porque yo acabo de decir nombre, apellidos, DNI, podríamos incluir fecha de nacimiento, sexo, ¿vale? Bueno, pues pueden ser de texto, por ejemplo, los nombres sean de texto, numéricos, pues le podríamos, por ejemplo, poner la edad, de hora, a qué hora he grabado ese dato, ¿vale? Alfanumérico admite cualquier tipo de carácter, de fecha, por ejemplo, si voy a guardar la fecha, pues los campos pueden ser de tipo fecha, pueden ser de sí o no, que pueden ser simplemente que tengan dato o que no tengan dato. Digamos que esto se asemeja un poco al formato que yo le puedo dar, ¿vale? A una celda dentro de una hoja Excel. Recordar que una hoja Excel, yo a cada celda le puedo dar un formato de número, de texto, de porcentaje, bueno, pues exactamente igual, algo parecido es lo que yo puedo hacer con los campos dentro de una base de datos. Y luego cada registro estará compuesto por una serie de datos, como haría yo en una tabla Excel. Claro, esto que estoy yo diciendo así, ¿vale? Cuando yo quiero gestionar las bases de datos o quiero crear una base de datos, tengo que tener muy claro qué es lo que tengo que hacer. Digamos, aquí os he puesto dos imágenes, ¿vale? Que pretenden ilustrar un poco lo que sucede cuando yo voy a crear una base de datos. Tengo un montón, ¿vale? De tablas relacionadas entre sí. Por ejemplo, imaginar otro ejemplo. Educamos. Educamos, ¿vale? Posiblemente por detrás, ¿no? De esas pantallas que nos aparecen, posiblemente lo que tenga sea bases de datos o algo parecido a bases de datos. ¿Por qué? Porque por una parte estáis vosotros, que sois los registros, sois personas con vuestro nombre, apellidos, DNI. Además están vuestras clases, están las asignaturas, están los cursos, cada año es diferente, están los posibles valores que podemos dar a las notas. Bueno, pues cada dato de esos que estoy diciendo pertenece a una tabla y después las interrelacionaremos entre sí. Lógicamente, yo todos los años no voy a tener en una tabla vuestros nombres, yo los tengo almacenados en un sitio y después tercero A, bueno, pues los voy a unir mediante una serie de enlaces. Cuando yo creo una base de datos, claro, ¿qué es lo primero? Tengo que hacer muchas cosas. Como siempre yo os digo, lo primero que hay que hacer muchas veces es, cojo un papel, cojo un lapicero y digamos que hago un pequeño boceto de lo que quiero hacer, ¿vale? Lo primero que tengo que tener claro es para qué voy a usar yo mi base de datos, es decir, para qué la queremos. Porque a partir de ahí voy a definir qué tipo de tablas voy a tener y esas tablas qué tipo de datos voy a tener. Es fundamental diseñar bien una base de datos. Pensar que al final muchas de las veces van a ser consultas lo que voy a lanzar yo contra esas bases de datos. Y los tiempos de respuesta, claro, si tengo 20 registros no pasa nada, pero imaginaos un banco, 5 millones de registros, donde tengo que buscar la información que me está pidiendo un determinado empleado o un determinado cliente cuando está accediendo por Internet a una base de datos. Si no optimizo esos accesos a esas bases de datos, cuando mucha gente está accediendo al mismo sitio y si no tengo muy claro cómo no he construido bien esa base de datos, pues al final los tiempos de respuesta pues se pueden demorar. Y una de las cosas que en el mundo de hoy en día no nos gusta es esperar, y mucho menos por la información que nos puedes mostrar Internet. Lo primero que tengo que tener claro es definir el uso que voy a dar, ¿vale?, a esa base de datos. A partir de ahí, lo que os decía, tengo que crear las tablas y dentro de las tablas los campos necesarios, ¿vale?, para almacenar esa información que yo necesito. A partir de ahí estableceré relaciones. Claro, imaginaros que yo tengo una tabla, ¿vale? Donde tengo, imaginaros en vuestro caso, educamos, tengo nombre, apellidos, país, sexo, fecha de nacimiento. Claro, pues a lo mejor en otra tabla tendré que tener cargados los países que existen, para que no se más que nada, para que cuando yo meta un registro, por ejemplo, vuestro, de un nuevo alumno, el país que yo meta exista. Porque si el país que voy a meter no existe, no tiene sentido almacenar datos que, por ejemplo, podrían ser erróneos, ¿vale? Y finalmente, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es introducir los datos, ¿vale? Uno a uno, ¿vale? Es un proceso un poquito tedioso, pero bueno, muchas veces pues tengo que introducir los datos para poder manipularlos. Claro, si nuestra base de datos posee varias tablas, lo que os he dicho antes, por ejemplo, en el ejemplo más sencillo, una base de datos con nombres y otra con países, ¿vale? Tendré que establecer algún tipo de relación. Bueno, pues normalmente lo que se suelen crear son claves principales o índices dentro de esas tablas, que son campos especiales, ¿vale? Porque me van a permitir dos cosas. Una, identificar los registros de forma sencilla. Y otra, poder relacionar unas tablas con otras para que no haya incongruencias. Nosotros, lo que os decía antes, si yo tengo una tabla de usuarios y otra de países,
Lo que no parecería lógico es que introdujera en la tabla de usuarios un país que no existe dentro de la tabla de países. Claro, si se crea un nuevo país, primero tendría que introducir ese país en la tabla de países y a partir de ahí, ¿vale? Pues introducir mi nuevo registro. Os pongo un ejemplo aquí, ¿vale? Para que veáis un poco todo esto. Si yo aquí tengo mi tabla, ¿vale? Pues con diferentes nombres y apellidos, y aquí tendría el país, con la edad, con el sexo. Lógicamente aquí tendría la tabla de países, con lo cual, bueno, pues para diferentes consultas yo podría enlazar esta tabla con esta tabla mediante estos países para obtener información. Por ejemplo, imaginaros, sácame todos los alumnos cuyo país de origen sea la Unión Europea. Bueno, claro, yo en cada registro vuestro no voy a poner el país, si es de la Unión Europea o no. Es decir, muchas de las características las tendré en otra tabla para poder optimizar esos accesos. Bueno, pues todo eso lo podemos complicar todo lo que queramos. Claro, para establecer esas consultas deberemos de filtrar esa información y como resultado de esas consultas, ¿vale? Podremos elaborar diferentes tipos de informes. Me pasa un poquito igual como cuando hago unas gráficas con Excel. Es decir, tengo diferentes maneras, ¿vale? De poder dar los resultados. Puedo tener un diagrama de barras, un diagrama de sectores, una línea, ¿vale? Además, puedo hacer una consulta sobre toda la base de datos o solamente sobre una de ellas o una serie de campos particulares, ¿vale? Una de las cosas que nos van a dar estos gestores de base de datos, AccessDB2, es también cómo generar esas consultas, ¿vale? Además de cómo modificar los datos. Pero yo también tengo que crear consultas para elaborar esos informes. Pero, vuelvo a decir, tenemos datos por dos motivos. Porque queremos manipularlos, ¿vale? Y después porque queremos elaborar informes con ellos, ¿vale? Es decir, en nuestros casos, en Educamos, por ejemplo, pues tenemos una base de datos con vosotros para dos cosas, para poner las notas, por ejemplo, poner las incidencias, y otra de las herramientas que tenemos son los diferentes informes, pues sacar el acta de evaluación, sacar el boletín de notas. ¿Cómo puedo presentar los datos? Bueno, pues se muestran, por ejemplo, de forma tabular. Muestro las filas y las columnas, sin más. En columnas se muestran los datos verticalmente, con unos más registros por página, ¿vale? Estos son los más usados. A partir de ahí puedo generar gráficos, ¿vale? Lo que yo decía, yo puedo tener el listado, pero luego puedo tener pues, mi diagrama de barras, mis quesitos, lo que sea. Y luego etiquetas. Muestran los datos en forma de que se pueden imprimir y poner etiquetas, para sobre todo, esto se usa mucho para el tema de correos o poder, correo tradicional de carta, pero bueno, hoy en día también puede servir para mandar, por ejemplo, un email o cosas similares a esas. Bueno, pues en este caso, esto es un poco una visión muy rápida, ¿vale? Pero por lo menos que sepáis que existen las bases de datos, para qué se usan, ¿vale? Y si en algún momento tenéis que pegaros con ellas, desde luego que si no, o sea, normalmente si vais a trabajar en informática o vais a trabajar, depende de dónde, pues es posible que os peguéis con las bases de datos, si no, os quedaréis simplemente con el Excel. Pero al menos que sepáis que existen y desde luego que no es sencillo. Igual que un documento Word o un documento Excel, es decir, una hoja de cálculo, se puede gestionar más o menos de una manera sencilla y invirtiendo simplemente un poco de tiempo, nosotros mismos podemos llegar a generar informes más o menos complejos. Las bases de datos requerirán, ¿vale? O si queréis usarlas, requerirán de vuestra parte algún curso, algún curso ya un poco más avanzado para poder gestionarlas, porque ya los conceptos que se usan son un poco más complicados. Pero no quiero decir con ello que no sea imposible. Las bases de datos, los gestores de bases de datos existen y no hay ningún problema. Claro, ¿qué pasos tengo yo que seguir, ¿vale? Para obtener esa información que yo quiero. Bueno, pues lo primero que tenemos que es, yo quiero obtener una determinada información, ¿vale? Creamos una consulta, ¿vale? Normalmente los usuarios, y vosotros si sois un gestor de base de datos que os decía antes, un usuario va a decir, oye, necesito esta consulta porque tengo que hacer un informe para lo que sea. Con lo cual, necesito que me digas exactamente qué restricciones o qué elementos quieres que tenga esa consulta. A partir de ahí, obtengo los datos, ¿vale? ¿Cómo? Pues tendré que acceder a una tabla o a varias tablas o tendré que enlazar los datos de las tablas, lo que os decía antes. Obtengo el resultado de la consulta, como siempre, y con ello, ¿vale? Pues elaboro el informe. Claro, es decir, digamos que en todo este paso que os estoy diciendo, al menos posiblemente, al menos haya dos personas involucradas. Una, el usuario que va a pedir o que pide ese informe o que pide esa consulta para gestionarla o una modificación de los datos. Y luego el gestor de base de datos, que es el que se encarga de
crea esa consulta, simplemente la crea, se la pasa al usuario y a partir de ahí, pues ya no tiene que hacer absolutamente nada más. Y como decía, bueno, pues esta es una pequeña visión de lo que son las bases de datos. Bueno, y como hemos dicho, tenemos una serie de datos. Eso puede ser en una hoja Excel, bien en una base de datos, ¿vale? Quiero decir, podemos tener un montón de datos. Lo que necesitamos hacer es poner una serie de datos, que es lo que vamos a usar, pues eso que habéis usado muchas veces, necesitamos hacer una presentación de los datos. Claro, estamos en el mundo de la ofimática, ¿vale? Pero claro, la ofimática se refiere sobre todo a todos esos paquetes informáticos que usan un ordenador, ¿vale? Para realizar las labores que antaño se hacían en las oficinas, ¿vale? En las oficinas antes, por ejemplo, se usaban máquinas de escribir, ¿vale? Se usaban calculadoras o incluso papel y boli para realizar muchos de los cálculos. Se usaban archivadores, ¿vale? Todavía me imagino que esta imagen, en alguna película, en algún sitio lo habéis visto, ¿no? Grandes archivadores, grandes armarios donde la información está perfectamente clasificada. Claro, si antes en la oficina se hacía esto, ahora con la ofimática, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos que no me permiten realizar estas mismas labores? Pues, por ejemplo, en lugar de las máquinas de escribir, pues tenemos los procesadores de texto. Nos permiten elaborar documentos donde además si nos equivocamos no hay ningún problema porque lo podemos corregir, podemos imprimir, lo podemos maquetar, ¿vale? Ya hemos visto un poquito lo que eran en otro vídeo, lo que eran los procesadores de texto que jubilaron a las máquinas de escribir. Las hojas de cálculo, desde luego que en una oficina han jubilado a las calculadoras. La potencia que tienen las hojas de cálculo, sobre todo, es que además de poder almacenar datos, puedo gestionar esos datos y hacer cálculos bastante complejos, ¿vale? De una manera muy rápida y automática, con el consiguiente ahorro de tiempo, sobre todo. Y, por ejemplo, en lugar de archivadores, pues lo que acabamos de ver, las bases de datos, ¿vale? Las bases de datos me van a permitir gestionar todos esos datos que tengo de una manera bastante rápida. Pero luego al final, independientemente de que tengas los datos en manera manual o en manera analógica, de manera analógica, por ejemplo, un archivador de manera digital en una base de datos, al final siempre se han hecho presentaciones. Claro, si estos son la evolución que han tenido estas herramientas, ¿qué evolución han tenido, por ejemplo, las presentaciones? Bueno, pues, hombre, si nos vamos hace 200 años, pues las presentaciones pues no, casi no se podían hacer, ¿no? Pues con grandes rótulos o con grandes dibujos, porque mucho más no se podría hacer. Por ejemplo, las cuevas de Altamira, ¿no? Esos dibujos de la prehistoria, pues podrían ser presentaciones. Al final estaban describiendo, pues un poco, pues una escena de caza, ¿no? Si nos acercamos un poco más, los retroproyectores, ¿vale? ¿Qué usaban los retroproyectores? Pues como veis ahí un poquito, lo que usaban era una especie de papel vegetal, ¿vale? Que lo que hacían era incidir con una luz por debajo, se reflejaba en un espejo y de ahí pues íbamos a una pantalla. Hasta hace bien poco, o sea, incluso en el colegio posiblemente tengamos algún retroproyector todavía, ¿vale? Algún día tendríamos que sacar todo este tipo de cosas para que las vierais. Los proyectores de diapositivas, ¿vale? Me imagino que todos sabéis lo que es una diapositiva, que son estos pequeños tarjetitas, ¿vale? Digamos que lo que va dentro es una especie de papel vegetal también, donde ahí está impresa la imagen. ¿Y cómo se veía? Bueno, pues estas diapositivas se cargaban aquí en este circulito que se iba moviendo, ¿vale? Y luego con una luz incidía sobre esta parte central, que es donde estaba, digamos, la imagen, y sobre eso sí, sobre una pared en blanco, sobre una lámina, ¿vale? Se proyectaba y a partir de ahí, pues nada, se podían ver. Lógicamente todo esto ha avanzado hasta llegar, bueno, pues a los proyectores que, por ejemplo, tenemos en las clases, ¿vale? Que simplemente ya enganchamos a un ordenador y lo que hacemos es pues presentar una presentación de, en este caso, diapositivas, ¿vale? Que son todas estas láminas, ¿vale? Digitales, ¿vale? Que tengo yo dentro de una presentación. Digamos que esta sería la presentación que os estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues claro, las presentaciones al final, como acabamos de decir, no dejan de ser archivos informáticos, ¿vale? Que tienen diapositivas. Esas diapositivas que pueden incluir texto, gráficos, imágenes, sonidos, animaciones, todo lo que se os pueda ocurrir, ¿vale? Y la idea es que una de dos, o la veamos en una pantalla de un ordenador, ¿vale? O con ayuda de un proyector, como acabamos de ver, pues proyectarla dentro de una imagen. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora mismo es una presentación, ¿vale? Vosotros posiblemente la estéis viendo en un ordenador, pero si la pongo en clase, pues la pondríamos gracias a un retroproyector
perdón, a un proyector a un cañón, la podríamos poner, pues bueno, pues en cualquiera de las clases. Claro, estas presentaciones lo que necesitan, ¿vale? Son programas que me permitan modificar, elaborar, presentar, almacenar, espaciar las diapositivas. Bueno, pues estos programas, como siempre, pues los hay gratuitos, los hay que son de pago, por ejemplo, este que es el PowerPoint, que es de Microsoft Office, que es el que estoy usando ahora mismo, es un programa de pago, ¿vale? Pero podríamos tener también la versión de del OpenOffice, que en este caso es libre, no es gratuita, que es el Impress. Y hoy en día en Internet tenemos un montón de programas, ¿vale? Que además con mucha más potencia, que hacen otro tipo de presentaciones más divertidas, dependiendo para qué queramos la presentación. Bueno, pues tendremos que usar un programa u otro. En este caso, Geniali, Canvas, Prezi, son todas herramientas que ellas tienen una parte gratuita y luego si queremos alguna parte más avanzada o alguna diapositiva un poco más chula, entre comillas, porque tienen grandes bases de datos con diferentes diapositivas, ¿vale? Pues podemos usar. Tiene una parte gratuita y otra parte que sería de pago. Lo que, independientemente, usemos el programa que usemos para hacer nuestra presentación, hay 3 pasos básicos a la hora de preparar una presentación. Vosotros en muchos casos os pedimos muchas veces los resúmenes, os pedimos algún trabajo en PowerPoint. Bueno, una cosa es que os pidamos porque es una herramienta que se trabaja bastante bien. Para muchas cosas es mejor que un procesador de textos, para otras no, lógicamente, pero por la facilidad en mover los datos, en mover las imágenes, en cargar imágenes, en superponer imágenes, pues muchas veces os pedimos que hagáis un PowerPoint. Pero cuando lo que hablamos es de una presentación, como la que estoy haciendo ahora, pues lógicamente lo que hay que preparar es un pequeño guión, ¿vale? Miento, primero tengo que hacer un mapa conceptual, es decir, ¿qué es lo que quiero enseñar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué conceptos fundamentales quiero yo transmitir en esa presentación? A partir de ahí, tengo que hacer un pequeño guión, ¿vale? A ver qué diapositivas van a ir antes, qué diapositivas van a ir después, ¿vale? ¿Qué tiempo voy a gastar en cada una de ellas? Y a partir de ahí, ¿vale? Tengo que generar cada una de las diapositivas. Cada diapositiva es muy importante, ¿vale? Quiero decir, no vale hacerla de cualquier manera, todo tiene que tener un guión, ¿vale? Un mismo formato, que es por lo que insisto yo muchísimas veces, ¿vale? Y, y claro, hacer una presentación muchas veces no es sencillo, no es, ala, suelto ahí, me pongo a hacer diapositivas y ya está, no. Hacer una presentación necesita al menos estos 3 pasos y trabajar cada uno de ellos de una manera importante. Por ejemplo, algunas reglas fundamentales cuando vayáis a hacer una presentación. No digo un trabajo que hagáis en un PowerPoint, ¿vale? Por ejemplo, yo muchas veces os digo, venga, pues hacerme un resumen de un tema y me hacéis en PowerPoint, porque sé que hay elementos gráficos sobre todo que es más fácil de manejar. No. Lo que digo es cuando quiero hacer una presentación, cuando yo voy a hablar, como estoy hablando yo ahora, ¿vale? Y lo que voy a hacer es reforzar esa explicación, ¿vale? De una manera visual con imágenes, con diapositivas, como estoy haciendo ahora. Bueno, pues hay muchísimas reglas ahí, libros, cientos de libros escritos sobre cómo hacer una buena presentación, qué tipo de presentaciones hay, pero bueno, algunas fundamentales serían, por ejemplo, en cuanto a las fuentes y a los colores, ¿vale? Que destaquen sobre el fondo, ¿vale? Si yo tengo un color blanco, como por ejemplo en mi caso, pues hombre, la letra debería ser en negro. O si uso, por ejemplo, azules o rojos que sean, ¿vale? Que resalten bastante. También dicen que, por ejemplo, una presentación queda mucho mejor el fondo en negro y la letra en blanco. Dicen que se fija más la atención. Bueno, ya os digo que hay literatura amplia sobre el modo de hacer presentaciones. Hacer una selección muy cuidada del material gráfico y sonoro, ¿vale? No vale cualquier cosa, no vale cualquier imagen. Primero, porque puede ser que esté protegida por derechos de autor, tanto la parte gráfica como sonora. Y además, claro, yo tengo que introducir imágenes que tengan algo que ver con la presentación que estoy haciendo, no que no tengan absolutamente nada que ver. Las tengo que presentar de una forma secuencial. Bueno, puedo generar animaciones o no, ¿vale? Pero sobre todo, es decir, tiene que estar ordenada la información, igual que cuando hacemos cualquier trabajo. Tengo que elegir de una manera adecuada el avance de las diapositivas. Si lo voy a hacer de manera automática, se puede hacer, ¿vale? Que cada X tiempo pase la diapositiva y después puedo hacer transiciones. Yo, por ejemplo, en esta presentación simplemente aparece el texto de una a otra, ¿vale? Pero podía hacer diferentes tipos de animaciones que veremos un poco más adelante cuáles son las más comunes. Las presentaciones tienen que ser sencillas, ¿vale?
Si bien animaciones y transiciones y sonidos, ¿vale? E imágenes pueden venir muy bien para reforzar una presentación, tampoco hay que abusar de ellas. Si sobrecargo de animaciones, al final la gente está más pendiente de las animaciones que de lo que estoy diciendo. Se supone que una presentación va a reforzar mi discurso, no va a sustituir mi discurso, porque para sustituir mi discurso directamente, pues nada, yo me callo, pongo la presentación y se lee, ¿vale? Se pueden incluir también hipervínculos, ¿vale? Enlaces de un sitio a otro para que yo me pueda mover de un lado a otro. Esto sobre todo en tutoriales o cuando no va a haber un speech detrás, es decir, no va a haber un discurso detrás y la gente tiene que, bueno, pues navegar ella misma por navegación, pues bueno, pues el hecho de que hay hipervínculos que te debe permitir ir de un sitio a otro, bueno, de manera dinámica, pues también va bastante bien. El lenguaje tiene que ser directo y esquemático, ¿vale? No me puedo enredar. Sobre todo, en este caso de ser esquemático, no se trata de poner, o sea, de llenar, ¿vale? Las diapositivas con muchísimo texto, no, ¿vale? Tiene que ser, hay que ir a lo fundamental. Evitar, en la medida de lo posible, visualizar, ¿vale? El entorno de trabajo, ¿vale? El orador, ¿vale? No debe repetir exactamente lo que hay en la diapositiva. Digamos que en estas últimas diapositivas yo estoy a lo mejor repitiendo excesivamente lo que está poniendo porque sí que estoy leyendo estos diferentes puntos. Pero como veis siempre introduzco algún comentario adicional. Si bien puedo leer lo que hay en la diapositiva o puedo decir más o menos lo que dice la diapositiva, no se trata de eso, porque si solamente voy a decir, que eso sucede muchísimas veces, alguien va a hacer una presentación y me está leyendo un PowerPoint o un Prezi. No, si para leerlo ya lo leo yo, ¿vale? Se trata de que me lo expliques, de que lo enriquezcas con un discurso, ¿vale? O sea, es decir, hay muchas técnicas. Claro, si tengo un montón, ¿vale? Tengo una serie de reglas que debería seguir. Los formatos que puedo tener son muchos, ¿vale? Hay muchos muy, muy importantes. Yo a mí uno que me gusta mucho, por ejemplo, lo pongo a modo de ejemplo, ¿vale? Es el formato 10, 20, 30. ¿Qué quiere decir el montanto? Bueno, 10, 20, 30. Bueno, pues fue creado por un tal Wii Kawasaki, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice este formato? Pues que una presentación no debería tener más de 10 diapositivas, ¿vale? No debería durar más de 20 minutos y el tamaño de la fuente como mínimo debe de ser de 30 puntos, ¿vale? Yo en esta presentación estoy cumpliendo al menos dos, o casi dos. El último seguro, el tamaño de la fuente siempre es 30. Normalmente intento que estos tutoriales, estas presentaciones que estáis viendo, no duren más de 20 minutos. Bueno, algunas duran un poquito menos, otras un poquito más. Bueno, pues dependiendo de si el tema es un poco más largo o más pequeño, pero no me gusta que sobrepase ese tiempo. Y ojo, parece que hay más diapositivas, pero realmente cuando van apareciendo los elementos, la diapositiva final no hay muchas más de 10, ¿vale? En muchos de ellos. En algún caso sí, ya os digo, dependiendo. Pero este es un tipo de formato que me gusta bastante, sobre todo para las presentaciones. Bueno, y una vez que ya lo tengo, claro, yo en las presentaciones tengo dos grandes tipos para realizar el diseño. Las puedo realizar de manera estática o de manera multimedia. No tiene nada que ver con lo anterior vale para todas, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta que estoy haciendo sería una presentación estática, ¿vale? ¿Por qué? Hay diapositivas, ¿vale? Se introducen textos, se introducen imágenes. Sí que es verdad que estoy grabando un audio por detrás, ¿vale? Pero digamos que sería estática. No hay muchos elementos, no hay muchas transiciones entre diapositivas, no hay vídeos, no hay sonidos, ¿vale? En las multimedia sí, en la multimedia se incluyen esos elementos animados, ¿vale? Vídeos, imágenes, sonidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ojo, bueno, cada tipo de presentación, bueno, pues dependiendo de las necesidades que tengáis cada uno, pues tendréis que usar una o tendréis que usar otra. Además, también una vez que hacéis, digamos que ya dentro de la última fase, que os decía antes, ¿no? Un mapa conceptual que quiero contar, ¿vale? Un guión, cómo lo voy a contar y luego ya ir a cada diapositiva. Esos programas de elaboración de presentaciones, ¿vale? Normalmente suelen tener o plantillas, ¿vale? O dentro de esas, o podemos elegir un tema y un diseño para esas diapositivas, ¿vale? Para que dar un formato, ¿vale? Uniforme a toda la presentación. Bueno, eso dependerá del programa que uséis, bien programas offline, es decir, como por ejemplo PowerPoint, si os vais a Genial o a Canvas, a la parte online, bueno, pues todos esos tienen plantillas, tienen temas, ¿vale? Que os pueden ayudar a enriquecer vuestra presentación.
Recuerdo la sencillez, no hacer presentaciones barrocas. Y claro, como os decía, en esas animaciones multimedia, ¿vale? Las presentaciones multimedia, sobre todo, vamos a incluir animaciones. Hombre, sí que es verdad que dependiendo para qué, bueno, pues el hecho de que haya elementos multimedia, pues puede reforzar una exposición, puede en algún momento favorecer esa comprensión, puede mejorar la interacción. Ojo, todo esto lo hace más ameno si lo usamos en su justa medida, porque si nos pasamos, ¿vale? Pues puede que no favorezca la comprensión, sino todo lo contrario, ¿vale? Que la empeore, ¿vale? Que en lugar de ser amena, sea aburrida, porque no te enteras de nada y solamente ves elementos por ahí ir y venir, ¿vale? Y a lo mejor no refuerza nada la comprensión, o sea, la exposición. Con lo cual, animaciones sí, siempre en su justa medida, ¿vale? Los ejemplos más claros pues son archivos de vídeo o archivos de audio. Bien, esos sonidos entre transición y transición de diapositiva, ¿vale? O algún vídeo que se haga adicionalmente. Bueno, pues hay un montón de elementos que podemos introducir. ¿Qué otros elementos podemos añadir? Transiciones entre diapositivas, bueno, pues que se difumine en cuadraditos, que barra una de arriba abajo, bueno, mil. Efectos visuales, ¿vale? Que se muevan los diferentes elementos. Introducir hipervínculos para ir de un sitio a otro, ¿vale? Ya os digo, cada programa de diseño de presentaciones, pues bueno, pues tiene hay muchas que son muy parecidas, pero hay otras que son de cada programa. Bueno, y con esto, pues finalizamos esta presentación de herramientas de gestión. Realmente, esto que os pongo yo, los tutoriales estos que os estoy poniendo, realmente no sería una presentación. Sí que estoy usando por detrás un programa de diapositivas, en este caso el PowerPoint de Microsoft, pero realmente lo que estoy haciendo es un slidecast, ¿vale? Lo que estoy haciendo es una presentación, estoy enriqueciéndolo con un vídeo y lo que estoy generando es un vídeo, ¿vale? No es un programa de presentación. Pero, lógicamente, como me estoy basando en él, pues es algo bastante parecido. Bueno, pues esto en cuanto a las herramientas de gestión. Bases de datos, almaceno datos y gestiono esos datos. Y después los programas de presentaciones que van a servir, entre otras muchas cosas, para poder presentar esos datos u otros cualesquiera. Bueno, pues espero que más o menos que estas dos pinceladas sobre bases de datos y presentaciones os hayan servido. Hasta la próxima, chicos.